Qué gusto darles la bienvenida a Voces de Hoy, este miércoles en Credo, y la bienvenida también a Geori Gastelum en los controles y a la presidenta Sonia Morfi, que como siempre está supervisándolo todo. Yo soy Ana Lilia Cortés y me encanta estarte acompañando. Ella es Almudena Solana, una española universal, autora de Efectos secundarios, La importancia de los seres fluorescentes, Las mujeres inglesas destrozan los tacones al andar, también las mexicanas y las hispanas, ¿eh? Sí, El claro. currículum de Aurora Ortiz, que fue adaptada en Inglaterra al teatro, y una más que está por publicar, además de contar, historias a través de su Fabric Poetry, que tiene un bello ejemplo sobre el cuello, o poesía en tela, en un singular concepto que ha convertido sus mascadas en valoradas biografías y hasta en recuerdos de museo. Sé que te encanta contar historias y te agradezco esta vez que hayas decidido venir y aceptar nuestra invitación para contarnos la tuya. Almudena Solana, bienvenida. Muchas gracias, Ana Lili. Encantada de estar aquí, saludar a todos tus oyentes. Es un placer, gracias por la invitación. Soy muy preguntona y Qué como bien. tú nos cuentas todas las historias, pues vamos a preguntarte. ¿Fue tu capacidad de sorprenderte lo que te hizo pasar de las historias reales de tu paso por el mundo de la prensa en el periódico El País y Telemadrid al de la ficción en el mundo literario? Un poco sí, y sobre todo también me di cuenta en un momento dado que hoy las preguntas más profundas, más auténticas, sin miedo a las respuestas, se hacen desde la ficción. No es que haya abandonado el periodismo, porque el poder ser preguntón cuando eres tan curiosa como yo es una suerte, ¿no? Pero sí que es cierto que llegó un momento en que las preguntas que yo me hacía desde la realidad no eran tan intensas y llenas de color y rincones y vericuetos como yo encuentro esas respuestas en la ficción. Por eso di el salto del periodismo a la ficción, porque ahí se encuentra hoy la verdad, yo creo, en el mundo de las aparentes mentiras, ¿no? Que es además fuerte lo que dices, porque también el periodismo de alguna forma ha cambiado y ya no hay tantos diarios como antes, ni tanta gente que le gusta leer en los diarios, y han ido desapareciendo por las versiones digitales y está pasando mucho eso. Entonces qué bueno que los libros están lejos de desaparecer, porque sí seguimos habiendo lectores ávidos. Mira, el libro se puede llevar a la cama. Yo creo que con eso ya lo decimos todo, porque te puedes llevar un iPad, un teléfono, pero este mundo de la réplica de uno mismo en el efecto pantalla, necesitamos a veces descansar y refugiarnos en el olor del papel, ¿no? Todo puede convivir perfectamente, ¿no? Las historias siempre están ahí acompañándonos, ya sea en papel, ya sea en un ebook, ya sea en una película, en el cine, en una obra de teatro. Las historias nunca terminan. Es más, yo creo que hoy, más que nunca, necesitamos palabras. Palabras en este mundo de tanto individualismo, que uno tantas fotos se hace a sí mismo y tanto se regodea con su propia persona. Se necesita más que nunca la conversación, ¿no? Por eso las historias están ahí siempre esperando. Sí, eso es súper interesante. De pronto llegas a cafeterías donde hay personas rodeadas de libros, sí, y se ven letreros por ahí. No hay wifi, conversen entre ustedes. Claro, qué bien. Es fantástico, es fantástico. Conversar es fantástico. Claro. Ángeles Mastretta escribió que en el currículum de Aurora Ortiz, tu primera novela, consigue hacer pensar a los lectores que es siguiendo la voz de las hadas como se consiguen la paz y la esperanza necesarias para enfrentar cada amanecer y cada tarde de lluvia. ¿Qué significó primero que esa autora mexicana apoyara tu lanzamiento literario? Pues tengo un enorme recuerdo de Ángeles Mastretta, estoy deseando volver a verla. Tuvimos grandes conversaciones, muy buenos paseos en Madrid. Agradecí mucho estas palabras con mi primera novela. Una novela que leyó con agrado y compartió y pudimos dialogar. Recuerdo especialmente con Ángeles Mastretta
Cuando de repente nos tomamos un martini una tarde en el Hotel Palace en Madrid, pues nada, pues lo que hablábamos, ¿no? Para charlar, para conversar. Y de repente estas cosas de la vida, pues nos vimos rodeados de un montón de gente y es que resulta que allí se estaba celebrando una boda, el convite de una boda, nosotros no lo sabíamos. Y entonces nos quedamos mirando al novio y luego miramos a otras personas y Ángeles me dijo, comentamos las dos, realmente escribir es fantástico, ¿no? Porque, dice ella, puedes hacer un príncipe azul sumando dos hombres normales. Es verdad, a lo mejor estás así, sin ni siquiera estar invitado, ¿no? En una boda. Te das cuenta, pues, que el novio... Sin embargo, a lo mejor hay mucho más interés en la persona que se está ocupando de los abrigos en la guardarropía, ¿no? Yo creo que la literatura nos permite eso, poder girar los ojos y detenerte en esas otras personas a las que no le da la luz en el día a día, pero que tienen muchos más ángulos y más cosas que contar a lo mejor, ¿no? Eso es lo que hablamos aquel día Ángeles Mastretta y yo, comparando el hombre de la guardarropía y el novio de la boda, cuando ni siquiera estábamos allí invitadas. Es una enorme escritora y gran amiga. Es la posibilidad que da precisamente el ser tan observador y ser escritor, porque puedes encontrar la historia de cada personaje, como hacía, por ejemplo, García Márquez, se subía al tren para ver a los pasajeros, claro, y de ahí inventar sus historias. Por supuesto que sí. Cuando he tenido ocasión de impartir algún taller de creación literaria, siempre lo primero que les digo a las personas que quieren escribir, les hago una pregunta, ¿sabéis dónde está la escritura? Y me responden y tal, yo siempre les digo, aquí, en los ojos. O sea, la escritura está en tener esa capacidad de detenerte en esas otras cosas, normalmente las más pequeñas, en las que nadie se detiene porque ni siquiera son importantes, pero wow, le das la vuelta y tienen mucho que hacernos pensar, ¿no? Que es algo que tú haces muy bien en tus novelas. Encontrar ese secreto y dar la sorpresa. Gracias. Intento. ¿Y cómo te motivó que críticos literarios e incluso grandes autores como José Saramago y Ana María Matute hayan opinado que al escribir, tú tienes tu sello propio, que es algo bien difícil de conseguir? Es el halago más importante, es lo más importante, es a lo que se aspira, ¿no? Tener tu propia voz, ¿no? Tener esa forma de contar las cosas. Yo tengo muchísimo respeto por mis lectores, muchísimo respeto. Mi última novela hasta el momento es del año 2013, Efectos secundarios, empecé en el 2002. No soy autora de una novela al año porque hasta que la manzana no está perfecta y no cae del árbol, no. Por ejemplo, esta novela que mencionabas que acabo de terminar, ni siquiera la doy por terminada. Está durmiendo en un cajón. Es una novela de la que me estoy distanciando, pero aún queda el proceso de leerla, de volver a ver si existe ese adjetivo todavía perfecto para describir aquello que quiero. Una voz propia es lo máximo a lo que aspira un escritor. Igual que cualquier persona, lo máximo a lo que puedes aspirar en tu vida es a tener tu carácter, ¿no? Tu forma de ser, no ser una copia de nadie. Y en este momento en el que, bueno, pues se plagia, se copia, se imita, se bla, bla, realmente no hay nada más extraordinario que ser uno mismo. Ser auténtico. Hombre, claro. Ser como tú eres. Y siempre intentando mejorar, claro. Porque hay que decir, Ana, es verdad, yo creo que somos muy generosos a la hora de soñar y un poquito parcos o egoístas a la hora de esforzarnos en conseguir esos sueños, ¿no? Yo creo que la valentía es... si yo tuviera que de todo elegir una palabra, me quedaría con esa. Valiente. Y si me dieras la oportunidad de dos, diría valiente y curiosa. Con eso es suficiente. Valiente para soñar, pero luego trabajo, ¿no? Que alguien muy importante te dijo que para que fueras valiente al escribir. Ay, Dios mío, sí. Yo no lo entendí entonces, cuando José Saramago, a quien te estás refiriendo en este momento, cuando José Saramago
leyó un cuento mío. Tuve ese enorme privilegio de ser tan osada de darle a un premio Nobel un cuento de alguien que quiere escribir. Y él me dijo, Almudena, sé valiente, escribe. Y yo pensé, pues qué valentía hay en sentarse en una silla y pasar las horas. Yo entonces, ingenua de mí, entonces yo no encontraba que ahí hubiera valentía. Y muchas veces me acuerdo de José Saramago, porque este es el oficio más difícil que hay. Nada hay tan difícil como escribir y contar una historia. Y claro que hay que ser valiente, claro que hay que ser valiente. Me acuerdo muchas veces de José Saramago. Sí, hasta a García Márquez le daba la crisis de la hoja en blanco. Sí, eso... Pero, ¿sabes? Ya decía Picasso, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando, te pille trabajando, porque, mira, muchas veces nos ocurre, a todos los escritores, estás trabajando y hay días que no sale. Pues siempre coincide que cuando mejor escribes es cuando no te has movido de la silla, porque es lo que no hay que hacer, huir, no, hay que estar ahí quieto. Ante la disciplina y el compromiso con tu obra ante todo. Ante todo, tú lo has dicho, ante todo. No hay nada más importante que el compromiso de uno mismo ante aquello que firma, aquello por lo que puede dar la cara en cualquier momento, y eso lo hago siempre con mi obra, siempre. Un profundo respeto al trabajo, intentando que sea lo mejor posible y dando la cara por él. Compromiso, sí. ¿Qué significó para ti que tu primera novela haya sido adaptada al teatro en Inglaterra? Pues fue un shock, pero es como esas cosas que te ocurren por primera vez, que realmente no las valoras, ¿no? Es como, no sé, cuando estás embarazada y vas a hacerte la ecografía y te dicen, hay latido, y tú dices, hombre, ¿cómo no va a haber latido? Pero si estoy embarazada. Sin embargo, estás embarazada por segunda o tercera vez y dices, Dios mío, que haya latido, que puede no haberlo, ¿no? Claro. Es una osadía la vida cuando estas primeras veces te ocurren estas cosas. Me siento bendecida, afortunada por esta enorme oportunidad que tuve con el currículum vitae de Aurora Ortiz, que se tradujo al inglés y se llevó al teatro en Inglaterra. Fue cuando me hacían entrevistas en aquel momento, yo siempre respondía lo mismo. Decía, al salir, por ejemplo, del estreno en Cambridge, o cuando fui después a Londres, porque estuvo en gira por Inglaterra, y yo decía, ¿esto va a provocar en mí? Es un shock tan grande ver tus personajes de pie, hablando inglés. Cobrando vida, claro. Cobrando vida, compartiendo tú esa historia con el resto del patio de butacas, porque un escritor está acostumbrado a firmar libros en las ferias del libro, a dar conferencias, a tener contacto con el lector uno a uno, pero de repente convivir con un patio de butacas. Y yo siempre decía, esto va a provocar en mí algo que no alcanzo a saber qué es. Y mira tú por dónde que lo he sabido aquí en Los Ángeles. Hay veces que pienso que estoy ahora mismo en Los Ángeles debido al shock tan grande de descubrir lo maravilloso que es crear en compañía. Que una novela no pierda sino gane en otro idioma, no pierda sino gane adaptado al teatro con una magnífica adaptación, y no pierda sino gane. Entonces quiero seguir este círculo y tal vez lo veamos en cine. Estoy trabajando en el guión para que tal vez sea película. Se terminaría el círculo, sería fantástico, ¿no? Oh, sí, claro. Sería fantástico, sí. Espero que nos lo cuentes aquí cuando todo esté listo. Ay, sí. Que además es una novela muy interesante, esa primera novela. Bueno, todas, pero estamos en la primera. Porque el personaje de pronto se enfrenta a la vida, ¿no? Y tiene que hacer su currículum y tiene que encontrar fuerza de todos lados y enfrentarse al mundo. Sí, la vida es muy complicada para todos. Lo bueno de la literatura es que te abre ventanas a la mente. Y ya sabemos que el día a día para cada uno hay portazos, hay golpes en la mesa, hay frustraciones, pero siempre están ahí las historias
para que un visillo se mueva cuando se abre una ventana. Y detrás de ese visillo vienen las posibilidades, el respirar, el tomar fuerza. Eso es la literatura para mí. El contar las cosas que hay detrás del visillo y ver que las ventanas se pueden abrir por muy difícil que sea la vida para todos, ¿no? En esta primera novela, el currículum de Aurora Ortiz es una mujer que se queda viuda y a los 30 años. A los 30 años, sí. Y la verdad es que no tiene estudios ninguno, porque la vida no le permitió estudiar como tanta gente. Pero seguro que tú también conoces un montón de gente, Ana Lili, que sin estudios es más inteligente. Absolutamente. Que muchos letrados, ¿no? Ese es el caso de Aurora Ortiz, una mujer muy inteligente, sin posibilidad de haber estudiado en la vida. Entonces ella está buscando un empleo, pero lo que le ofrecen pues es cajera en un supermercado, reponedora de alimentos y ella lo que desea es ser portera. Es algo que aquí no se estila mucho en Europa, sí. Portera, esa persona que se encarga de las basuras en un edificio, de la limpieza, de las escaleras, pero no encuentra. Entonces esta novela es la búsqueda de este empleo de sus sueños, de trabajar en una portería, porque como son muchas horas detrás de un mostrador, ella lo que quiere es leer. Ansía leer, le encanta leer. Y entonces esta novela cuenta ese proceso de búsqueda, empieza a escribir cartas a empresas de trabajo temporal y pone el mundo al revés, ¿no? Completamente. Pone el mundo al revés, se encariña de la gente a la que escribe, de tanto escribir, pero no le responden, pero ella de tanto escribirle se encariña y hace pensar, ¿no? Hace pensar a la gente de todos los procesos de selección de recursos humanos. Y bueno, pues esta novela cuenta esas aventuras, ¿no? Ojalá lo busquen nuestros oyentes. Sí, sí, el currículum de Aurora Ortiz. Sí. En inglés y en español lo hay, sí. En inglés está por Random House. Sí, eso es, sí. Habemos mujeres de todo el mundo a quienes de tanto ajetreo se nos destrozan los zapatos porque no paramos. Fue por haber nacido en Tui, en la frontera de España y Portugal, que decidiste abordar el tema de la inmigración a través de tu personaje de Luis en tu novela Las mujeres inglesas destrozan los tacones al andar. Pues tal vez el haber nacido al lado de otro país me ha hecho viajera de por vida. Mi padre trabajaba en la aduana en Tui, cuando allá a finales de los 60 las aduanas y las fronteras eran algo férreo, ¿no? En una España de Franco. Estábamos en dictadura, yo era niña, no recuerdo nada, pero sí que ha fraguado en mí un carácter especial el hecho de haber nacido al lado de una frontera, al lado de otro país. La frontera es algo que llevo a través de mis obras, ya sea mi obra plástica o mi obra literaria. Me hizo ensimismarme con un paisaje y de muy niña no dar crédito a que me dijeran, no, eso es Portugal, no, esto es España. Y yo veía el mismo río, compartíamos el mismo agua, compartíamos el mismo sol, la misma lluvia. Hablo de una niña que se hizo incrédula, que se hizo ingenua, que se hizo preguntona de por vida. Esa soy yo, una niña de frontera. Y creo que ser niña de frontera aquí, por ejemplo, donde estamos en Los Ángeles, es algo que no solo en Los Ángeles, sino en este país y en este mundo que tenemos, ¿no? Donde no solamente defendemos lo local a muerte en contra del que está al lado, sino que hay muchas veces que el propio ser se convierte como una culebra, ¿no? En frontera de sí mismo frente a los demás. Y no, porque yo creo en el ser humano, ante todo. Soy optimista, creo en el ser humano, en la capacidad de las personas para entenderse, la capacidad de las personas para enriquecernos las unas con las otras y no estar intentando ver aquello que nos diferencia, que nos distancia, sino al contrario, ver cómo el ser humano en esta vida que estamos de paso, en un mundo que tenemos que cuidar, en una naturaleza que nos acompaña y tenemos que mimar, ¿cómo nos podemos ayudar? Soy una niña de frontera, se nota en mis novelas y en mi obra, sí.
Sin embargo, España se ha transformado y tú fuiste testigo de esa transformación, de aquella España que recuerdas de Franco, ahora que son mucho más abiertos a la inmigración. Me ha tocado estar muy justos. Sí. Me ha tocado estar en España en marchas por los proinmigrantes y es estremecedor ver que toda España sale a la calle a gritar por los derechos humanos. Sí, sí, es un orgullo escucharlo, porque es cierto, es verdad. España no hace tanto fue un país que emigró. En Galicia, donde yo nací, hubo muchos gallegos que salieron fuera. Y realmente tenemos que ser conscientes, cada uno con nuestro pasado. Y esas mujeres que destrozan los tacones al andar, que suelen ser siempre mujeres las que van primero, y ya luego los hombres van después. Es fantástico destrozar los tacones, yo también los destrozo, pero es algo general. Y los hombres igual, hay que destrozar las suelas, hay que ponerse a caminar un paso tras otro e intentar que las cosas vayan a mejor, da igual donde estés. Por eso, si España acoge, como es así, es una suerte poder sentirlo como algo propio de nuestro carácter, de un país que fue emigrante y que ahora recibe y se enriquece vital y socialmente con muchas culturas que llegan a un país. Es un enriquecimiento definitivo. Total, sí. ¿Qué te provoca como escritora el momento que viven los inmigrantes, principalmente latinoamericanos, en este país? Y como periodista, el drama de la separación de familias. Bueno, la separación de familias, como tú bien dices, un drama. Un drama. Yo creo que tal vez es por mi tozudez y por mi empeño en ver siempre el lado bueno de las cosas y ver esa rendijita por la que podemos colocar la posibilidad de que algo ocurra y cambie. Yo creo que este es un gran momento para los latinos en los Estados Unidos. Lo creo firmemente. Es una población, somos una población lo suficientemente importante, rica, variada, con unas tradiciones, con un espíritu de trabajo y de esfuerzo y de solidaridad y de amor a la familia y a los valores que están dentro de cada casa, que yo creo que tenemos que aportar mucho en este país, que es un país de migrantes, siempre lo fue, por eso ha ido tan bien, ¿no? Es un drama, la separación de las familias, es algo intolerable y es algo contra lo que hay que alzar la voz. Pero yo espero que el propio sentido común caiga como la manzana del árbol, ¿no? Hubo una caricatura que vi en estos días en que los niños tailandeses atrapados en la cueva llamaron la atención mundial. Es una caricatura de niños encerrados en jaulas, los niños en California o en muchos lugares de Estados Unidos, viendo una pantalla de televisión de cómo esos niños eran liberados. Entonces la ironía y la oportunidad del caricaturista me pareció fenomenal. Muy oportuno. Sí, claro. A ti te recomendó Saramago que fueras valiente. A mí mi maestro de narrativa, Federico Campbell, me dijo que no fuera racista, que no había que ser racista con las palabras. No. Entonces, el que haya tanta gente luchando por los derechos humanos y diciendo las cosas como es que son correctas y protestando ante la injusticia, creo que eso ha provocado esa unión que tenemos los latinos en este país en este momento. Totalmente. Y quizá ese es el buen momento para los latinos de los que hablas. Totalmente. Nos unimos absolutamente. Que así sea, porque yo creo que sí hay mucho que aportar. ¿Cómo decidiste reflejar el esfuerzo de 3 generaciones en esa novela? ¿Y quién te inspiró el personaje del zapatero de tu hermosa Galicia que repara los tacones destrozados de tu personaje? Esta novela, mi segunda novela,
no puedo decantarme por ninguna porque todas son únicas, irrepetibles y no se pueden comparar. Pero sí que es cierto que después de las muy buenas críticas que tuve con mi primera novela, la segunda siempre es la que te da pánico, es el pánico del escritor, del pánico del cineasta, del artista, cuando tienes muy buena crítica al principio y te enfrentas al segundo trabajo. Es una novela que tengo especial cariño porque en realidad es la tercera para mí, aunque nadie lo sabe. Yo la única forma que tuve de poder solucionar el pánico a la segunda es escribiendo otra, dejándola en el cajón y empezar una tercera que para los demás fue la segunda. Fue tremendo, un enorme esfuerzo. Hubo 5 años entre la primera y la segunda. Y entonces escribí esta novela, es una novela de 3 generaciones de migrantes gallegos, efectivamente a través de los zapatos. La estructura de la novela se centra a través de los zapatos que llevamos en los pies, ya sean zapatillas, zapatos. Son 3 generaciones de migrantes en Inglaterra en 3 momentos históricos distintos. En el momento de la Guerra Civil en España, en los años 70 y pico, y en el momento actual en el que la tercera generación, Luis, que no sabe muy bien de dónde es, como le pasa a las terceras generaciones, que no saben de dónde son, si quieren quedarse allí o quiere volver a España. Ella cuenta la historia de la familia. Trabaja en un call center, ella. Siempre los críticos comentan que en mis novelas el punto de vista desde donde se cuenta la historia suelen ser un tanto peculiares. Y es cierto, luego no lo había pensado, ¿no? La primera una portería, el segundo es una telefonista trabajando en un call center, cuando en realidad ella informa de las maravillas que ofrece Londres a los turistas, es su trabajo, pero ella no conoce nada porque está siempre en el call center, metro para ir, metro para volver. Pero lo que sí cuenta es la historia de 3 generaciones, de su familia, sí. Y eso es maravilloso. Sí, yo entonces, fíjate, me sentía... yo iba por la vida como fardando, ¿no? Decimos los españoles, como de moverme de un lugar a otro, porque no he vivido siempre en el mismo sitio y, bueno, viví un tiempo en Londres, viví un tiempo en Roma, nací en Galicia, pero luego viví en el norte de España, León, luego Madrid. Fardaba como de nómada, ¿no? Pero ya entonces, cuando escribí esa novela de las 3 generaciones de migrantes, se lo dediqué a los emigrantes, a aquellas personas valientes e inconformistas que ponen un pie detrás de otro y mueven los pies buscando un mundo mejor. Y cuando alguien me lo recordó aquí en Los Ángeles el otro día, yo había olvidado esta dedicatoria, porque mis novelas siempre se las dedico a alguien cercano y luego a otras personas desconocidas. Los desconocidos son muy importantes en la vida de cada cual. Y yo digo, anda, es verdad, no lo recordaba. Y ahora siendo yo emigrante, digo, wow, lo conseguí. En el fondo estaba queriendo dar ese paso, ¿no?, hacia adelante. Y ya en tu tercera novela, ¿has encontrado personajes como los de la importancia de los peces fluorescentes que iluminan el camino de quienes no quieren ver la luz? Sí, fíjate, La importancia de los peces fluorescentes fue una novela que, aun viviendo en Madrid, se desarrolló entre Madrid y Los Ángeles. Fue casi premonitorio. Es un enfermero que prejubilan y se queda sin trabajo. Muy joven, al mismo tiempo se separa, tiene problemas con su mujer, una vida gris en una ciudad dormitorio muy lejos de Madrid, al sur. De repente este hombre empieza a tomar nueces porque es insomne. Esta novela se centra en todas las enfermedades del sueño. Hay mucha gente que no puede dormir. Siempre me cautivan los temas pues de que están a nuestro alrededor, ¿no? Gente que no puede dormir como él, insomne. Entonces investigué mucho sobre pues qué alimentos inducen al sueño, como por ejemplo la leche calentita, por eso se las damos a los bebés, o las nueces. Entonces claro, tomó nueces de California. Entonces había un papelito, formó parte de un sorteo y le tocó, porque estas cosas en la literatura pasan. le tocó un viaje a Los Ángeles. Y entonces este enfermero triste, insomne, sin trabajo, separado, viene aquí a Los Ángeles y
le da la vuelta a la vida, se convierte en un Latin lover, le ofrecen trabajo, duerme perfectamente y sí, conoce la factoría de las nueces California y, en fin, le da la vuelta. Pero sí, he conocido mucha gente de todo tipo. Este es el lugar del mundo en el que quiero estar ahora mismo, Los Ángeles. Me encanta que esa novela la dedicaste justamente a quienes no pueden dormir, pero también a quienes no dejan de soñar. Exacto. A los que no pueden dormir de noche y a los que no pueden dejar de soñar cuando se ponen de pie. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que soñar mucho, despiertos, y será la forma en que caigamos a la cama rotos de cansancio. Porque si somos trabajadores constantes con nuestras ilusiones, seguro que llegaremos rotos a la cama y tendremos que dormir. Y seguramente soñamos, pero sobre todo, si tuviera que elegir, prefiero soñar despierto que dormido. Es mucho mejor, claro. Sí. ¿Cómo surge Efectos Secundarios, tu más reciente novela publicada en la que tienes como personajes al Voltaren, Sí. al Lexatin, el paracetamol y otros 7 de los 10 medicamentos más utilizados en una sutil analogía con el amor, la vanidad, los Sí. temores, la gratitud, el odio, etcétera, por los efectos secundarios que son también la clave de la vida, que puede ser negativa, pero también inesperada, excepcional o maravillosa? Sí. Pensé con esta última novela, Efectos Secundarios, que publiqué en la editorial Planeta, pensé, ¿qué mejor radiografía de nuestra sociedad que ver cuáles son nuestros dolores, ¿no? O falsos dolores? Entonces digo, voy a hacer siempre dedico mucho tiempo, periodísticamente hablando, mucho tiempo a la investigación, claro, antes de escribir las novelas, porque es muy importante mentir con verosimilitud, que Claro. se crea. O sea, aunque luego no utilice la información, pero debo conocerla para luego pues volar más libremente. Entonces hice una investigación que duró casi 2 años sobre los medicamentos más consumidos en los países industrializados. Y entonces los convertí en personajes. Estos 10 medicamentos, paracetamol, Adiro, algunos que has mencionado. Y entonces digo, pues si hay un antibiótico que se llama Augmentine, pues oye, no hay una persona que se llama Clementina, Valentina, Armantina, ¿por qué no va a existir una que se llama Augmentine? Entonces, claro, otra cosa es que la pluma de uno consiga demostrar que eso puede ser creíble. Entonces, son 10 novelas dentro de la novela. Son 10 historias, 10 personajes, su relación con sus medicamentos, pero en realidad son los efectos secundarios que no siempre son adversos. Una cosa son los efectos adversos, que son siempre malos, y otra cosa son los efectos secundarios, que no tienen por qué ser malos, ¿no? Claro. Esta novela es una defensa de las cosas secundarias de la vida, de las segundas oportunidades, de las carreteras pequeñitas, de no las grandes autovías, esas cosas pequeñas que se cuelan en aquello que no es importante. Entonces, pues a través de estos efectos secundarios de las medicinas que toman cada uno de los 10 personajes que forman cada una de las 10 historias, pues resulta que les ocurren cosas maravillosas y además se van conociendo uno a otro sin que ellos lo sepan, pero el lector sí, que lo va adivinando mientras lee. Es una novela la más compleja de las que he escrito en cuanto a su estructura. Me dejó exhausta, la verdad. Y sí, efectos secundarios son siempre, por lo menos, sorprendentes. Y la vida es maravillosa por eso, porque no sabes lo que hay detrás, ¿no? No sabes lo que te espera. Y es un segundo, puede ser para bien, puede ser para mal, pero siempre sorprende, ¿no? Uno de los efectos secundarios que tuvo para ti esa novela es tu poesía portátil o tu poesía ambulante. Es verdad. Que plasmas en pañuelos o mascadas únicas e irrepetibles como la que tienes ahora. Sí. ¿Cómo fue que decidiste continuar tu búsqueda a través de las texturas y los colores de las telas? Sí, es verdad. Mira, antes hablaba de efectos secundarios, pues sí. Este ha sido el resultado de esa novela con toda su complejidad. Yo descubrí con ella en el año 2013 que mi mente solo era capaz de descansar, de desconectar de mis personajes, del hilo, de cómo unían unos a otras historias,
estando con telas, siempre en todos mis viajes, siempre, desde que yo recuerdo, siempre he traído telas, ¿no? De todos los países y las tenía en mi casa. Y incluso amigos me han regalado telas, es una pasión. Y es verdad que yo pintaba y ya tenía una exposición, 2 exposiciones en Madrid. Pero llegó un momento con esta novela que al descubrir que mi mente era capaz de desconectar, porque depende cada cual su capacidad de desconexión con sus follones de trabajo, pero claro, cuando eres escritor, por mucho que estés haciendo yoga, o por lo menos a mí me ocurre, yoga, subiendo una montaña, nadando, están siempre esos personajes, ese que has dejado a punto de cometer una fechoría o a punto de enamorarse de alguien, está siempre viviendo contigo. Salvo cuando empecé a trapichear con telas, a contar cosas con telas. Entonces, es tal mi afán de querer contar historias que me empeño en romper los caminos habituales. Y creé Fabric Poetry, mi empresa. Fabric Poetry, y mi primera exposición con tela en Madrid fue poesía en tela, precisamente. Son cuadros que cuentan historias y también pañuelos, son pañuelos, piezas únicas. Y volvemos al tema de la frontera. Creo que el arte es hoy el único reducto que nos queda para defender la no frontera. Para mí, cada ser humano con su pañuelo es un ser humano en movimiento, da igual de dónde vengas, dónde vayas. Privilegio que nos estés visitando aquí en Voces de Hoy de Radio Latino Inc. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran? Oh, por supuesto, pues a través de mi página web, almudenasolana.com, y a través de la página de mis aventuras con los pañuelos, fabricpoetry.com. También en Instagram, Fabric Poetry, Fabric_Poetry, pero a través de la web se puede acceder. Y no puedo dejar de hacerte otra pregunta antes de que nos vayamos, que ya se nos acabó el tiempo. ¿Dices en serio que eres tan activa escribiendo para no volver locos a los demás? Ay, sí. Sí. Vamos, digo yo, cuando eres tan activo, tan curioso, tienes tanta energía y afortunadamente vas con ella cada día por delante, pues tengo que expolvorear todo eso en los libros, porque si no volvería loco a los que viven conmigo, que ya les tengo un poquito locos. Pero sí, más vale vivir otras vidas en el mundo de ficción que no en la realidad. Pues esperamos que nos vengas a platicar ya cuando esté listo el guión para la película y bueno, de tu quinta novela que en algún momento saldrá. ¿Te decidirás a sacarla de ese cajón? Por ahora duerme. Tiene que dormir, pero sí, es una novela muy especial para mí. Pues la esperamos con ansia. Gracias, Ana Lili. Muchísimas gracias. He estado muy a gusto. Enhorabuena por tu programa y un abrazo enorme a todos tus oyentes y toda la gente que te acompaña. Pues la entrevista va a estar en las redes. Nuestro productor Jerry Gastelum la va a subir en breve para que también la compartas con todos tus seguidores. Verás que les va a encantar conocer un poquito de la gran Almudena Solana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ana Lili. Un abrazo.